Quiero hablarle acerca de las obras de la fe, porque hay versículos en la Biblia que parece que se contradijeran, parece que estuvieran hablando de una cosa distinta. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Diga conmigo, aparte de las obras. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, es justificado aparte de las obras. Y si va conmigo a Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 24. Santiago capítulo 2, versículo 24 dice, ¿estamos ahí? Dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Piensen en lo que leímos. En Romanos leímos: concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y Santiago 2:24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Cuando Romano está hablando de que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras, está hablando obviamente de las obras de la ley, las obras que el hombre hacía por obligación para cumplir, para satisfacer la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley. Pero Santiago 2:24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y es que Santiago no está hablando de las obras de la ley, está hablando de las obras de la fe, que es lo que quiero que mediten este día. Las obras de la fe. La fe tiene obras. Es decir, que todo lo que yo hago lo debo de hacer con fe. Nosotros debemos de buscar, yo busco en la congregación, que todas las cosas que hagamos las hagamos con fe. Por ejemplo, he dado el anuncio de que si usted no quiere lavar su auto quizás por el precio, está bien, está correcto. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero que si usted lo lava, lo haga contento, lo haga con fe, lo haga convencido, porque eso va a ser de bendición para su vida. Pero si usted lo hace por obligación, bueno, pues quizás no es justo, pero yo sé que es para la iglesia y de mala gana y como obligado, eso no va a ser de bendición para usted. No va a ser de bendición. Aún enseño yo que bueno, si quieres diezmar y ofrendar, diezma y ofrenda. Y si no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Si lo haces para Dios. Y si no lo haces, no lo haces para Dios. ¿Por qué hago yo eso? Porque yo quiero que usted que lo hace, lo haga con fe, lo haga contento. ¿Por qué digo a veces: yo estoy bien y estaré mejor y estoy bendecido y no me falta nada y yo gano muy bien, gracias a Dios, y puedo darme el lujo que quiera? No el que quiera, pero lujos que no me podía dar antes, me los puedo dar ahora sin ningún problema económico. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que usted nunca porque diga: yo pensé que el pastor necesitaba. Yo quedándome sin comer por ayudar al pastor, y donde que el pastor al último sale que anda en las Bahamas de vacaciones, y eso no va a ser provechoso para usted. ¿Por qué? Primeramente porque usted lo hizo con no de todo corazón, y porque usted ofrendaba y diezmaba porque pensaba que había necesidades en la iglesia. Pero cuando usted se da gusto que no, o se da cuenta que no hay necesidades, y entonces usted dice: yo lo hago porque yo quiero hacerlo, porque sé que es la voluntad de Dios, porque sé que debo de honrar a Dios. No me importa si la iglesia no tiene de sobra y no tiene ninguna necesidad. A mí no me interesa. Lo que me interesa es yo honrar a Dios, y eso va a ser de bendición para usted. Es decir, que no podemos hacer las cosas por las obras de la ley, por obligación, sino que cuando lo hago contento. Recuerden lo que dice la Biblia: Dios ama al dador alegre. Y entonces cuando yo todo lo que hago y todo lo que digo de este púlpito, tal vez se oiga bien o se oiga mal, yo siempre tratando de que la gente, ustedes, los hermanos, la iglesia, haga las cosas voluntariamente, que lo haga de la manera correcta, porque hay obras de la fe, y no quiero que lo haga por obras de la ley, sino que lo haga confiado en que Dios recibe,
confiado en que es agradable delante de Dios. Cuando pensaba en esto, me acordaba cuando les he comentado, cuando le subí la tarifa a mi esposa de lo que le daba para el gasto semanalmente. Porque yo hubo un tiempo que le daba a mi esposa $80 por semana para el gasto de la casa. Obviamente era muy poco, demasiado poco, pero ella hacía que estirar el dinero, $80 semanales. Recuerdo cuando ella me dijo que ya no le alcanzaba, obviamente, estamos hablando del que sería 2000, 2002, 2004. Cuando me dijo ya no alcanza, creo que le subía $100. Después creo que le subía 125, creo. Creo que después, ya años después, le subía 160. Y un día mi esposa, creo que 160, no recuerdo, 140 o 160, no recuerdo. Pero un día mi esposa me dijo, me voy a dar un poquito más porque ya no alcanza, las cosas subieron. Y dicho sea de paso, las cosas han subido últimamente, ¿verdad que sí? Pero recuerdo que cuando ella me dijo esto, pues obviamente ella tenía la esperanza que le subiera otros $20 siquiera. Pero entonces yo dije, yo creo que la voluntad de Dios es que yo bendiga a mi esposa. Y entonces de 140 o 160, no recuerdo que le daba por semana en aquellos años, hace como unos 15 años, le subía $350 la canasta. 350, estamos hablando más del doble. O sea, si le daba 160, el doble son 320. Y le subía 350, y creo que mi esposa se espantó. ¿Y a qué le pasó? Pero yo dije, yo creo que la voluntad de Dios es que yo bendiga a mi esposa. Yo creo que esa es la voluntad de Dios. Y hasta ella me decía, si quieres te regreso dinero, si quieres te doy dinero. Le decía, no, yo me aferré, aunque no había, porque en ese momento fue una obra de fe. En ese momento no había. Realmente yo estaba entregando todo, no me quedaba ni para la gasolina siquiera. Pero yo me aferré a algo. Yo creo que la voluntad de Dios es esta. Y cuando mi esposa me decía, si quieres te regreso dinero, aquí hay dinero. No, le decía yo, no quiero que me den nada. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad. Y me aferré con todo mi corazón. No porque me pidieran, no porque me exigieran, sino que me di cuenta que hay obras de la fe. No obras de la ley. No por obligación, sino porque hay obras de fe. Simplemente actúo en fe. Creo que esta es la voluntad de Dios. Por eso cuando tú diezmas, ofrendas, haces algo en la iglesia y tú dices, yo creo que esta es la voluntad de Dios. No es obligación que lo haga, pero yo creo que esta es la voluntad de Dios. Yo creo que Dios quiere que se le honre. Yo creo que esto honra a Dios. Y Dios ama al dador alegre. Ahora, dice ahí en Romanos 3:20, hablando de las obras de la ley y que no debemos de caminar en ellas. No debemos de caminar en ellas. Por ejemplo, nosotros no diezmamos y ofrendamos según la ley, porque la ley hablaba de diezmo. La ley vino a regular el diezmo y la ofrenda en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, según la Biblia, nosotros diezmamos y ofrendamos a un sumo sacerdote, a Cristo Jesús nuestro Señor, que Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, al cual Abraham salió el rey de Salem salió a su encuentro, y Abraham le dio el diezmo de todos los despojos y le trajo diezmos a Melquisedec. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces no diezmamos bajo la ley, sino que diezmamos bajo la gracia, donde reconocemos a Cristo Jesús como el sumo sacerdote de nuestra salvación, de nuestra vida, el que tiene el ministerio celestial y en el cual nosotros militamos. Ahora en Romanos capítulo 3, versículo 20, hablando de las obras de la ley, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede por las obras. Es decir, que tú no puedes comprar la salvación. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a comprar, voy a diezmar y ofrendar para que yo sea salvo. Tú no puedes comprar tu salvación a ningún precio, mi hermano. A ningún precio. Tú no puedes ser justo por portarte bien. Tú eres justo porque le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Y porque ahora Él es Señor de tu vida y tratas, hermano, de honrarlo porque Él ha lavado tu vida, porque Él está en tu vida y queremos honrarlo a Él, al Señor. Pero yo con mis propias fuerzas no puedo ser justo.
Con mis propias fuerzas no puedo ser santo. Pero cuando vengo a Cristo Jesús, le entrego mi vida al Señor, me pongo bajo su manto, bajo su mano, bajo su sangre. Señor, aquí estoy, creo en tu sacrificio. Entro, hermano, en un grupo, en una dimensión en Dios, donde Dios me mira como santo. Dice ahí, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Es decir, que si yo trato de ser justo por mis propias fuerzas delante de Dios, me voy a dar cuenta que hay cosas malas dentro de mí, que hay cosas que no puedo cumplir. Me voy a dar cuenta, hermano, que hay situaciones donde, Señor, estoy pecando en esto, pero cuando digo, Señor, pero creo en tu perdón. Y yo trato de honrar a Dios, y debemos de tratar de honrar a Dios, de dignificar el nombre del Señor, pero le doy gracias porque Él me hizo santo de pura gracia. Es decir, que me dieron la ciudadanía del cielo por gracia. Ahora estoy aprendiendo, Señor, quiero conducirme como en el cielo. Quiero caminar como en el cielo. Quiero tener la conducta que los que viven en el cielo tienen. Pero me dieron la ciudadanía del cielo gratuitamente, solamente por reconocer a Jesús como Señor y Salvador, por creer en su sacrificio. Y me dijeron, entra, pasa. Y entonces me dieron la ciudadanía, me dieron el acta de nacimiento de gracia. Ahora estoy aprendiendo, Señor, yo no quiero llegar al cielo portándome como los de la tierra todavía, como meramente humano, sino que quiero, Señor, aprender las leyes del reino de Dios. Quiero aprender a comer de la palabra de Dios. Quiero aprender a servir en este reino de gloria, porque este reino de Cristo Jesús es un reino de gloria, mi hermano, donde nosotros le servimos al Señor, donde nosotros ponemos nuestra vida delante del Señor. Señor, gracias por el privilegio de servirte, de honrarte. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. El versículo 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y entonces hay una ley de la fe. Versículo 28, el versículo que leímos. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Justificación sin las obras de la ley, sin haber hecho algo por obligación, sin haber hecho lo que es justo, sin haber hecho lo que es justo por obligación, sino porque nosotros queremos hacerlo, porque es nuestra naturaleza. Yo debo de reconocer la naturaleza que tengo ahora, mi hermano. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Tenemos la naturaleza de Dios. Cuando yo estaba en el mundo me portaba como la gente del mundo, obviamente. Mis pensamientos eran los mismos. Mis pensamientos eran tranzas. No se me olvida, hace muchos años, todavía estaba mi pastor acá, cuando un día una financiera me mandó un cheque de $5,000 de un crédito aprobado. Me dijeron, para aceptar este cheque y para aceptar el término de pagos que nosotros te ponemos, lo único que tienes que hacer es firmar el cheque y llevarlo al banco y cambiarlo. La firma en ese cheque es tu firma en el contrato. Y recuerdo que un hermano me dijo, si yo fuera usted, iba, lo cambiaba y me iba para mi pueblo. Dijo, ya nunca regresaba. $5,000. Yo dije, qué tremendo cómo pensamos, ¿verdad? Quizás el hermano no era en serio lo que me decía, simplemente era, le surgió su naturaleza pecaminosa en ese rato. Pero así piensan los del mundo. Los del mundo, los que piensan es sacar ganancia. Pero cuando venimos al reino de Dios, primeramente sabemos que somos eternos en Dios. Amén. Y pensamos a largo plazo. Te voy a dar un consejo. Piensa a largo plazo. En todo lo que haces, piensa a largo plazo. Recuerdo que hay un ministro, que su papá era un ministro muy reconocido en el evangelio, muy, muy reconocido, hermano, en muchos países. Y tenían el ministerio grande. Y estaba de plano desde el principio. Dios sabía que el hijo iba a quedar en lugar del papá cuando el papá partiera. Pero el hijo hizo varias cosas y decía varias cosas, hermano, cuando vivía el papá, que le afectaron después en el futuro. Y decía cosas que no eran correctas, hacía cosas que no eran correctas. Cuando el papá murió, partió, y él se quedó al frente del ministerio, la gente se salió, hermano. Los ministros, que eran, pues, hermanos, cientos, no voy a decir que miles quizás, pero cientos de ministros bajo ese ministerio, se salieron.
Él mismo dijo después, 20 años después quizás, dijo cuando mi papá murió, ese mes 3/4 de lo que entraba de economía al ministerio se detuvo. Ya no entró. Es decir, que si entraba $1,000,000, yo creo que entraba mucho más. Pero si entraba $1,000,000 por mes de ofrendas al ministerio, ese mes se detuvieron $750,000, solamente entraron 250,000. Y se necesitaba obviamente la economía, pero lo que a él le afectó es no pensar en el futuro. Bueno, ahorita soy hijo, ahorita mi papá está al frente, ahorita me puedo portar como yo quiera, pero en el futuro le afectó. Y le afectó el resto de su vida, porque el hermano pues ya tiene ahorita, creo que tiene como 82 años que lo tiene. Ya no hay mucho camino por delante. El resto de su vida le afectó lo que él hizo cuando él no estaba al frente. ¿Sabe por qué? Porque no pensamos a largo plazo. Te voy a dar un consejo: piensa a largo plazo. Aquel hermano que dijo yo cambiaba el cheque, me iba para mi pueblo y no regresaba, él estaba pensando, hermano, a un mes. Pero ¿qué tal? 10 años, 15 años, 20 años. Me puede afectar lo que haga hoy. Me puede afectar mi conducta, porque un día voy a necesitar. Fíjese que aquel hombre Jacob, cuando él le robó la primogenitura o la bendición a Esaú, quizás él pensó en ese momento, pero después tuvo que enfrentar esa situación. Tuvo que reconocer lo que él era y lo que necesitaba. Pero dice ese versículo 27 que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, por las obras yo no puedo ser justificado, pero lo que quiero decirte es que hay obras de la fe. El capítulo 14, ahí Romanos capítulo 14, versículo 22. Los que están jóvenes, siembren para el futuro, mi hermano. Diga conmigo: sembrar para el futuro. Hace poco le leí aquel versículo de Eclesiastés 12, donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días en los cuales digas no tengo contentamiento. Porque el futuro uno no lo conoce. Si estás feito, tal vez te pongas guapo, hermano, en el futuro. Y eso nos bendice, ¿verdad? Pero el que estaba guapo en su juventud y ya de viejo está feo con ganas, hermano. Perdón, hermano, perdón. Y tan mal que se portó en su juventud, porque como estaba guapo, bien parecido, bien, y se portaba mal. Y ahora que está viejo, ahora necesita que le echen la mano. Ahora necesita que le echen la mano. Yo sé que aquí no hay gente fea, aquí solamente. Es imposible que la gente de Dios esté fea, hermano. Si Dios está guapo y somos hijos de Dios, hermano, es imposible que los hijos de Dios estén feos. Pero realmente hay que pensar en el futuro. Hay que pensar: Señor, yo sí quiero acordarme de ti en los días de mi juventud. Dice Romanos capítulo 14, versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Miren lo que dice: dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y mire lo que dice: y todo lo que no procede de fe es pecado. Las cosas hazlas con fe. Cree en Dios. Haz las cosas de buena gana. Ven a la iglesia, mire, ven a la iglesia con fe, mi hermano. No vayas a venir por obligación, enfadado, cansado. Ahora tengo que ir a la iglesia. Ahora tengo que servir en la iglesia y enfadado, mi hermano. Todo lo que no es de fe es pecado. Sin embargo, si vienes a la iglesia contento, el salmista decía: entraré por sus puertas con acción de gracias. Entraré por sus atrios con alabanza delante del Señor. Ven contento, primeramente sabiendo que el tiempo le pertenece a Dios, que venimos a alabar a Dios. Diga conmigo: alabar a Dios. Dios quiere que se le alabe. Dios tiene virtudes. Dice Pedro, dice que fuimos trasladados de
De las tinieblas fuimos llamados a su luz admirable para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes del Señor: te alabo, te bendigo, te exalto, eres santo, eres puro, eres especial, mereces la gloria, Señor, mereces la honra. Eso es lo que Dios quiere, que salga un cántico y una alabanza de nuestro corazón. Pero si vengo cansado, mi hermano, enfadado, el pastor se tarda, el que dirige como cante y cante y cante, y luego sube el pastor y le sigue el pastor todavía, y cansado y enfadado, y lo haces por obligación, y no lo haces agradecido, y no lo haces con fe. Todo lo que tú hagas, hazlo con fe, porque la fe es lo que hace la diferencia, mi hermano. Todo lo que no es de fe es pecado. Hasta comer. Dice ahí que si como, hermano, condenándome a mí mismo, diciendo esto es malo, pero lo estoy haciendo. No, come con fe. Cuida tu alimentación, amén, cuida, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ya que tienes esos tacos grasosos, hermano, que agarras el taco así y la grasa escurre así y gotea por el codo, hermano, cómetelo con fe, contento. Por lo menos di: Señor, gracias, Señor, esta vez todo estará bien. Por supuesto que no puedo hacer eso todos los días. De vez en cuando no cae mal, pero cuando lo hagas, hazlo con fe, porque todo lo que no es de fe es pecado. Por eso dice ahí el versículo. Dice el versículo 22: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dice: dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo apruebo venir a la iglesia, mi hermano. Yo apruebo servirle a Dios. Yo apruebo darle lo mejor a Dios. Yo apruebo eso, y dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda, si come, se condena. ¿Por qué se condena? Porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces comamos contentos, hermano. Miren, la kermés, tal vez sostenías tus últimos $200 que eran para los biles, pero decides: me los voy a gastar con mi familia. Vamos a comer. Olvídate del bill. Si te los vas a gastar, olvídate de los biles, hermano. Y come contento. Come alegre. No te condenes. No digas: me estoy gastando lo que tenía. No. Con fe, con alegría, con gozo. Esto es de bendición. Vamos a bendecir la obra de Dios. Y vamos a gozarnos con la familia. Vamos a estar bendecidos. Y mañana el Señor proveerá. Por supuesto, yo sé que con lo que Dios nos da, nosotros tratamos de ser buenos mayordomos, buenos administradores. Amén. Pero en el momento que ya decidiste, eso bendice. Les he dicho que yo cuando salía, estaba mi pastor y salíamos a alguna actividad afuera, Nashville, Atlanta, yo destinaba, ya fueran $200 o $300 para esa ida. Eso era para ir. Así es que comía, gastaba, hermano, lo que estuviera. Si me los acababa antes de regresar, pues ni modo, ¿verdad? Me tocaría ayuno de regreso. Pero lo que comí, me lo comí contento. Y cuando venía contento. Y si sobró, venía más contento todavía, mi hermano. Comí, disfruté, fui con la familia y todavía sobraron $20 todavía. Qué bueno, qué bendición. Pero si regreso con remordimientos, con carga, sintiéndome culpable y doliéndome en el corazón, por no decir doliéndome el codo, doliéndome en el corazón, hermano. Hay que tener fe, dice ahí: el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Haz las cosas con fe, mi hermano. Si haces un negocio y te salió mal, deja de condenarte. Hazlo con fe. Señor, gracias, Señor. Ya salieron mal esta vez las cosas, pero yo sé que tú restituirás abundantemente. Y seguramente Dios usó eso, hermano, para guardarte de cosas peores en el futuro. Es mejor ahí. ¿Sabes que hay cosas que nos pasan malas que es mejor pasarlas en ese momento? En el año 90, ya la he contado, mis historias ustedes las saben de memoria, yo creo. En el año 90, ¿qué sería? 93, 94, 94 tal vez, 93. Me tocó yo tenía licencia de manejar de California. Me faltaban unas 2 semanas para que se venciera.
Y dije, voy a ir a renovarla. Agarré mi carro y me fui. Voy a renovar mi licencia. Uno quiere andar legal, ¿verdad? Y entrando a California hay un retén que es de fruta. No es de migración, es de fruta, de alimentos. Pero ese día lo tenía migración. Así es que me paró. Documentos legales no tengo. Me subieron a un bus, me tuvieron toda la noche dentro del bus. Al otro día me deportaron. Para afuera. Y, amén. En ese momento uno dice, wow, qué mala suerte. Yo no quería esto. ¿Por qué pasó esto? Cosas que pasan. Pero eso fue en el 93, creo. 93 o 94. Después de eso, hermano, yo fui montonal de veces a California manejando. Bueno, no hacer larga la historia, iba solo. Me deportaron solo. Bueno, iba con mi hermano, pero ahí lo dejaron ir. Me deportaron, me sacaron a una ciudad que se llama Algodones creo. Algodones, Sonora, creo. De ahí no hay ni tren, ni bus, solo taxis. Un taxi a San Luis Río Colorado, agarré el autobús para Tijuana, y de Tijuana crucé otra vez y pagué $250 por la pasada, hermano. Le estoy hablando del 93, 94, algo así. Pero después de eso yo fui un montón de veces, hermano. Y yo sabía dónde estaba esa garita. Yo sabía dónde darle vuelta, y hasta llevé a un montón de gente que me decía, ¿por dónde le doy? Dale por aquí no hay problema. Y hasta está más bonito el otro camino, hermano. Es un lugar de aguas, casinos y todo. Está en el desierto, en la entrada de California. En ese momento, cuando me pasó, qué mala suerte. Pero después dije, no, estuvo re bien. Porque las demás veces iba con mi esposa, iba con mis hijos, iba con hermanos de la iglesia. Fuimos algunas veces a alguna actividad. No, estuvo re bien. Eso estuvo perfecto. Que me sacaran, que me deportaran, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero en ese momento uno no entiende. En ese momento uno dice, no, qué mala suerte. Pero mire, mi hermano, hay cosas que nos pueden pasar, y si salen mal, Señor, gracias, Señor. Por alguna razón permitiste que pasara esto. Por alguna razón. Había unos que estaban mirando la historia de unos que iban en un barco, creo que iban con droga. Iban de Sudamérica, un país de Sudamérica, para Singapur o por allá no sé dónde. La cosa es de que a uno de ellos, eran creo 4, a uno de ellos amarrando unos cables de la embarcación, no sé si se reventó algo y lo dañó feo de muerte, creo que era puertorriqueño. Y entonces le dijo a los demás, al encargado, pásame a dejar ahí ahí donde yo vivo, mi mamá me va a curar. Le dijeron, ¿tu mamá? Sí, mi mamá me va a curar. Y entonces pues hicieron lo posible, lo pasaron a dejar, y aquel pues herido de muerte, hermano, de muerte. Los demás siguieron, llegaron allá, los agarró la policía y les dieron como 20, 30 años, hermano, de prisión. Eso que aquellos países están más peor que aquí en Estados Unidos. Y aquel hombre llegó, la mamá lo curó, y a los 2, 3 meses estaba listo ya, hermano. Y entonces yo digo, wow, lo que Dios usó. En ese momento se miró mal. En ese momento, pues te vas a morir. El doctor dice que no tienes cura. Dijo, no, mi mamá me cura. Él decía, mi mamá me cura. Mi mamá ya sabe los merjurjes que las hierbas que pone, y cómo cose, y cómo lo hace a su manera. Pero aquellos, yo creo que hasta el día de hoy están guardados. La única razón que él se salvó, por esa herida de muerte. Si no hubiera sido de muerte, no lo dejan. Pero como era de muerte, el problema, lo dejaron ahí. Mire lo que Dios usó, mi hermano. En ese problema, en ese momento uno dice, pero ¿por qué pasó esto? Pero son cosas que ayudan en el futuro. Ahora, Dios quiere que hagamos las cosas con fe. Repito, si algo sale mal, dile, Señor, gracias, Señor. Tú tienes control de mi vida. ¿Cuándo dicen amén? Los negocios, tal vez salgan bien, tal vez salgan mal, pero Dios tiene control de tu vida. Amén. Ahora, Santiago capítulo 2. ¿Por qué quiero hablarle? O le estoy hablando de las obras de la fe. Haga obras de fe. Crea. Ponga las cosas en las manos de Dios. Dígale, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, vengo a la iglesia. Gracias, Señor. Porque son cosas buenas. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14.
dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Obras de fe. El versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que no hay una fe dormida. El que tengo fe, pero no se mira. No, la fe se mira. Por eso cuando el Señor Jesús estaba predicando, enseñando, ministrando, y 4 trajeron a un paralítico y lo metieron por el techo y lo pusieron delante del Señor, dice la Biblia que Jesús, al mirar la fe de ellos, la fe se mira. Una buena pregunta sería: ¿qué estoy haciendo el día de hoy que mi fe se mire? ¿Qué estoy haciendo? Según este versículo, dice: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Obras de fe. Hago cosas creyéndole a Dios, no porque tengo que hacerlo. Pastor, ¿y la kermés tengo que venir? No, no tienes que, pero tienes fe. ¿Crees que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Crees que es bueno apoyar la obra de Dios? ¿Crees que vale la pena pasar un tiempo con la iglesia aparte de los cultos? Pasar un tiempo juntos, apoyar, bendecir. Hazlo con fe, no lo hagas por obligación. Quizá los hermanos te van a preguntar: hermano, ¿y usted qué va a vender en la kermés? Y quizás por no decir que no, digas: bueno, voy a traer sodas en que sea. Amén. Pero hazlo con fe. Cree con fe. Pero si todos traen sodas, ¿qué vamos a comer, verdad? Es que trae ese chipilen que sea ahí. Algo que puedas vender. Algo que puedas hacer. Esto voy a hacer. Voy a cooperar. Voy a entregarme, pero que nadie te obligue. Por eso nadie puede decir en esta congregación: en la congregación nos obligan a participar de la kermés. En la congregación nos obligan a ofrendar y a diezmar. En la congregación nos obligan a servir, a cuidar niños. No, aquí no se obliga a nadie. Aquí se te enseña, mi hermano. Aquí se te enseña. Quizás hay algún siervo de Dios que siente la carga de obligar a la gente. Pero, mi hermano, no debe de haber una presión, ni para servir, ni para ofrendar, ni para diezmar. Se debe de enseñar, y que tú lo hagas con fe, creyendo. Por eso te contaba la experiencia cuando yo le subí la canasta a mi esposa. Porque yo decía: no, pero yo creo que esta es la voluntad de Dios. Yo me aferré, hermano. Fue una fuerza dentro de mí. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Sí, pero no importa. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Yo creo que Dios quiere que esto se haga, y yo creo que Dios bendice esto. Porque las obras, mi hermano, evidencian la fe. Evidencian que estamos creyéndole a Dios. Dice ahí, dice: la fe sin obras, dice el versículo 20, pero estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril o es fe muerta. El versículo 21 habla de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Entonces la fe llega a su clímax, o a la parte más alta, cuando la practicamos. Porque si tengo fe pero nunca la practico, mi hermano, esa fe no va a crecer, no se va a desarrollar. Y en el futuro puedo enfrentarme a un problema que realmente requiere fe. Porque, mire, mi hermano, por ejemplo, cuando vino la pandemia, necesitábamos fe. No necesitamos feria, porque la feria no ayudaba. Nadie dice: se salvaron los ricos y los pobres fueron los que se murieron. No es cierto. Se murieron ricos y pobres. Se murieron jóvenes y viejos. Se murieron deportistas y ociosos. De todo. Ese era el problema con la ciencia médica. Este es un deportista que come bien, come saludable, hace ejercicio todos los días, y mira, se murió.
Y aquel ocioso que se dedica a puro comer hamburguesas nomás y no hace nada. Y mira, este sobrevivió. Ese era su problema. En el futuro me puedo enfrentar a un problema que realmente requiera fe. Que realmente, Señor, te voy a creer. Te voy a creer. Yo a veces pienso, perdóneme mis locuras, pero yo a veces pienso, Señor, si esta administración me hubiera agarrado indocumentado a mí, yo le aseguro que, bueno, tal vez me crea, tal vez no, pero no me dejaría de subir a un avión yo. No me detendría, por supuesto, usaría sensatez, pues. Es decir, que si están realmente los oficiales de migración haciendo la función del TSA, posiblemente dijera, bueno, sensatamente no hay que acercarnos, porque obviamente, ¿no? Pero si esa no es la situación, yo le aseguro que no me iba a detener de ningún lado. Me iba a ir a todas las reuniones pastorales, iba a ir a todas las actividades, me iba a andar en los aeropuertos, porque es el momento de la fe. Estoy creyendo, Señor, creo. Y si me agarraron, pues, yo estoy en las manos de Dios. Dios me va a guardar y me va a prosperar donde quiera que esté, porque Dios sigue siendo mi Dios, Él sigue siendo mi Señor. Sería una oportunidad, y es que ahí me gustan las oportunidades, mi hermano. Oportunidades, Señor. Hoy tengo la oportunidad. Hoy tengo la oportunidad de caminar con fe, creyendo. Quizás iba a haber un momento en que el temor, el miedo, la incertidumbre me iba a querer ganar. Pero tendría que levantarme y decir, no tengo por qué tener esto. No tengo por qué estar en esta situación. Yo soy hijo de Dios y voy a caminar hacia adelante en el nombre del Señor. Pero debo de ejercitar la fe. Por eso repito, practica la fe el día de hoy, porque tal vez en el futuro te encuentres con una situación donde realmente necesitas fe. Donde necesitas pararte, ponerte de pie, caminar firme. Voy a caminar hacia adelante. Si Dios te manda a predicar la palabra donde están matando a la gente, mi hermano, o no a la gente, sino que en general, sino a todos los predicadores. Y tú dices, Señor, pero si tú me envías, tú me vas a sacar con bien de ese lugar. Y si es tu voluntad que ahí quede, Señor, pues que se haga tu voluntad. Pero si te envían a un lugar donde están matando a los predicadores, pero si ejercitas tu fe, Señor, voy a ejercitar la fe que tú has puesto en mi corazón. Las obras de la fe sin obras es fe muerta. Y dice ahí el versículo que la fe de Abraham actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. El versículo 23 dice, le creyó a Dios, porque dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Yo te voy a hacer la invitación que le creas a Dios, mi hermano. Y que cuando haya situaciones difíciles, la veas como una oportunidad de creerle a Dios. Yo creo que estamos viviendo un tiempo maravilloso, mi hermano. Tú puedes contarle a tus hijos y a tus nietos que sobreviviste una pandemia, mi hermano. Mucha gente no tiene la oportunidad de hacer eso. Yo tengo la oportunidad de contarle a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos que sobreviví a una pandemia. Y que tuve la oportunidad de creerle a Dios. Que tuve la oportunidad de decirle, sí, Señor, voy a creer en tu palabra. Tú me vas a sacar adelante. Y la convicción en el corazón. Y si de esta manera me voy a ir, pues me voy a ir. De alguna manera saber alguien de la tierra, ¿no? De alguna manera. Pero creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Yo le hablo hoy de las obras de la fe. No las obras de la ley, no. Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. No se trata de que te obliguen. Se trata de que tú lo hagas. De que tú quieras hacerlo. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero ir a la iglesia. No porque me obligan.
Ni siquiera porque Dios tiene un rifle con el dedo en el gatillo y si no vengo a la iglesia me va a matar. No, no. Yo vengo porque yo reconozco, hay que honrar a Dios. Él es mi Señor. Y este es el reino de Dios. Y entonces si yo soy de Dios, este es mi reino. Aquí, con los santos del Señor. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Creer que Dios recompensa a los que le buscan. Mi hermano, ¿por qué buscas del Señor? Porque yo creo que Él recompensa a mi hermano. Pero no la miro, pero Él va a manifestar su recompensa. Porque es un esfuerzo. Por ejemplo, los miércoles que tenemos oración acá, mi hermano, algunos de ustedes llegan tarde de trabajar, llegan cansados y hay cosas que hacer en la casa. Pero dicen, no, pero yo creo que Él existe. Y yo creo que Él es remunerador de aquellos que le buscan. Y yo le dedico tiempo a Dios. Realmente nosotros le dedicamos tiempo en lo que creemos o a lo que le creemos. Y si le creo a Dios, reconozco a Dios. El versículo 4, 2 versículos antes, hablando de las obras de la fe, dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Entonces, las obras de la fe es ofrecer un mejor sacrificio. Lo mejor para Dios. Diga conmigo, lo mejor para Dios. Mire, algo que me ha bendecido a mí, por ejemplo, tengo un billete de 100 viejo y un billete de 100 nuevo. Ofrendo el nuevo, valen lo mismo. Pero la fe me hace ofrecer un mejor sacrificio. Sirves en la iglesia, instruyes niños o lo que hagas, hazlo bien hecho. No llegues al último, hermano, cuando la alabanza va a la mitad, hermano, y todo en pantuflas y desgreñado y vengo a cuidar niños. No, haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Ofrece un mejor sacrificio. Porque las obras de la fe me llevan a ofrecer un mejor sacrificio. Lo mejor para Dios. Dice el versículo 7 que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Entonces la fe, en las obras de la fe incluyen preparar un arca, preparar un lugar, preparar o hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Lo que Dios te dijo que hicieras. A Noé le dijeron, prepara un arca. Y la fe lo llevó a preparar el arca. No había habido diluvio antes que eso. Pero él creyó en la palabra de Dios y lo llevó a prepararse. Diga conmigo, prepararse. Nos estamos preparando para un encuentro con el Señor. Mira, si tú vienes a la iglesia, adoras a Dios, conoces a Dios, conoces la presencia del Señor, te estás preparando porque un día Él va a aparecer. Y un día lo vamos a conocer y vamos a decir, Él es al que yo le sirvo. Recuerda a Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Dice que ellos vieron a Moisés y a Elías y lo reconocieron. Porque realmente no pueden decir, bueno, aquí tengo una foto de Elías y otra de Moisés. Sí, ellos son. No podían hacer eso. Pero ellos reconocieron. Ni siquiera les dijeron, miren, nosotros somos Moisés y Elías. No, ni siquiera eso. Sino que ellos reconocieron que Moisés y Elías se le aparecieron al Señor Jesús, estaban ahí. Es decir, que en lo espiritual se reconoce. Y cuando venga el Señor Jesús, lo vas a reconocer. Pero el que no está acostumbrado a la presencia del Señor y a caminar con el Señor, va a aparecer el anticristo. Y él va a decir, yo soy el Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y cuando aparezca, los que conocemos a Dios vamos a decir, no, Él no es. Él no es. El Señor no es así. El Señor es diferente, pero lo conocemos en lo espiritual. Y entonces preparar un arca, prepararnos. El versículo 8 dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció. Y entonces por la fe se sale y se obedece.
Dice que salió para un lugar que había de recibir como herencia. El día viernes hablaba y les decía que Dios tiene que dar confirmación, es decir, que la puerta de lo sobrenatural se debe de abrir cuando alguien sale a abrir obra. Amén. Así es. Pero si espero que Dios me dé el plan desde la A a la Z, no va a pasar. Lo único que me va a decir es: sal, ve, y yo estaré contigo. Pero vamos sin conocer y sin saber a dónde vamos. Pero le creemos a Dios. Tú me diste una palabra, Señor. Entonces Abraham salió, Abraham obedeció. Versículo 17 dice, Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y entonces por la fe Abraham ofreció. Porque Dios le dijo a Abraham, él dijo: heme aquí, y dice: dame a tu hijo, al que amas, llévalo al monte que yo te diré. Pero aquí dice que Abraham lo ofreció. Dijo: Señor, ¿eso es lo que quieres? Sí, yo te lo ofrezco, Señor. Porque una cosa es de que te quiten y otra cosa es de que tú lo ofrezcas. Mire, si Dios te dice: dame $5,000, y digas: sí, Señor, te lo ofrezco. Una cosa es ofrecerlo y otra cosa es que te los quiten. Perdiste $5,000, $10,000 en un abrir y cerrar de ojos y no los ofreciste. Es muy diferente. Te los quitaron. Te los pueden quitar en un mal negocio. Te los pueden quitar en un problema de salud. Te los pueden quitar, hermano, en un tornado, en un huracán, en algo. Ahí ya no había opción. Hay mucha diferencia entre me los quitaron y los ofrecí. Hay mucha diferencia. Y Dios se agrada cuando uno ofrece. Sí, Señor, ¿esto es lo que quieres? Yo te lo ofrezco, Señor. Pero cuando me los quitan, no sé si a ti alguna vez te han quitado algo, pero a mí sí, mi hermano. A mí sí. Cuando me lo quitan. Recuerdo que un día compré una casita así en el Lowe's, hermano, de lámina, pequeña ahí. Dije: voy a comprar una pequeña bodega, pero era de lámina. La armé, pero después tenía que hacerle una base de madera y atornillarla a la madera. Pero dije: ay, después. Y esa noche corrió. Todavía hasta metí un par de bicicletas adentro. Dije: ya tengo bodega. Metí el par de bicicletas adentro. Cuando al otro día temprano mi esposa me dijo, como está la puerta de vidrio ahí, la parte de atrás, dijo: ¿y la bodega? Estaban las dos bicicletas paradas, hermano, ni se cayeron siquiera. Paradas así las dos bicicletas. Oye, ¿de veras? ¿Y la bodega? Salí, estaba en el patio del vecino, bien destruida, hermano. Obviamente vino un viento que la levantó. Yo creo que la levantó directo. La única manera de que las bicicletas quedaran paradas adentro. La levantó directo y yo creo que el remolino la destruyó. Y cuando cayó, hermano, solamente era ir a levantar la basura en la casa del vecino para que no tuviera basura el vecino. Una cosa es de que le quiten algo a alguien y otra cosa es de que ese alguien lo ofrezca. Si te lo quitan, no es una obra de fe. Pero si tú lo ofreces, es una obra de fe. Ahora, Dios se lo pidió: Abraham, dame a tu hijo, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te diré. Y Abraham dijo: ¿tú lo quieres, Señor? Sí, yo te lo ofrezco. Creo que poderoso eres para levantarlo aún de entre los muertos. Obras de fe, mi hermano. Es que las obras de fe son maravillosas. Porque las obras de fe no se tratan ni de que te obliguen, ni de que te quiten, ni que hagan las cosas a la fuerza. Las obras de fe es que tú te entregas voluntariamente. Dice el versículo 20. Versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Isaac bendijo por la fe. Diga conmigo: bendecir. Porque a veces las circunstancias no se prestan como para que bendigas. Al contrario, se prestan para que te quejes. Pero hay que bendecir. Y por la fe, el bendecir en los momentos difíciles y cuando no se mira nada, es una obra de fe. Bendigo en el nombre de Jesús. Las cosas van a estar bien. Y el versículo 22 dice: por la fe José al morir, dice que mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe se menciona y por la fe se dan instrucciones.
se menciona, se dice, esto va a ser Dios. Dios los va a liberar. Dios los va a sacar de este lugar. Y las instrucciones son que lleven mis huesos con ustedes y los entierren ahí en la cueva de Macpela, allá donde están mis antepasados. Pero por la fe se menciona. Porque mencionarlo después de que pasó, mi hermano, no es tan recomendable. Pero cuando, o no es fe, pero cuando no ha pasado. Y cuando das instrucciones. Y el versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Los padres, por la fe, escondieron a Moisés porque vieron que ese niño tenía algo especial de parte de Dios. Y no dice que lo escondieron por miedo al rey. Dice que lo escondieron porque no temieron. Dice el versículo 23: fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso, y dice, no temieron el edicto del rey. Es decir, que podrían decir, los papás de Moisés lo escondieron porque temieron el edicto del rey. No, ahí dice que lo escondieron porque no temieron. Y es que, mi hermano, actuar en miedo no es bueno. Lo que hagas, hazlo sin miedo. Diga conmigo, sin temor. Sí. Si no manejas por problemas legales de un documento que te acredite la legalidad para manejar, si no lo haces, amén. Pon a la esposa, tú manejas mientras yo duermo. Amén. Pero no lo hagas por miedo. No te toleres el miedo. No, es que tengo miedo que nos vayan a parar, y es que como yo no tengo licencia. No toleres el miedo. Amén. Si no quieres ir a cierto lugar porque posiblemente haya problemas con las autoridades, hermano, de inmigración, está bien. Si no quieres ir, no vayas, está bien. Pero no dejes de ir por miedo, porque eso te va a encerrar. Eso te va a tener atado. Ahí es donde el diablo se ríe. Mira cómo los tengo, porque están llenos de temor. Pero dice la Biblia que los padres de Moisés, ellos no temieron, escondieron al niño porque no temieron, no porque temieron, sino porque no temieron. Dijeron, no tenemos temor, vamos a hacer lo que es correcto y Dios va a cuidar. Dios va a cuidar. Diga conmigo, Dios va a cuidar. Sí, hay que ser sensato, amén. Hay que tomar las medidas que Dios quiere que tomamos, amén. Pero no te toleres el miedo. Porque cuando no tenemos miedo, eso le da libertad a Dios de que obre. Tal vez, algunas veces Dios no ha obrado porque la persona ha tenido miedo. El miedo debe ser algo que tú debes de verlo de lejos. Ahí viene, no lo voy a aceptar. No lo acepto, lo rechazo en el nombre de Jesús. Y entonces viene la ayuda de Dios. Y entonces Dios actuó sobre la vida de Moisés. Y entonces mandó a la hija de Faraón que lo tomara como hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actuó con libertad? Porque no temieron. La fe te hace actuar sin temor, aún tomando las precauciones. Dice el versículo 24 que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Y entonces por la fe Moisés rehusó ser llamado con el pueblo de Egipto. Por la fe, yo confieso que soy del pueblo de Dios, que soy cristiano, y como dice ahí el versículo 26, que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. No mires lo que el mundo piensa de ti, mira lo que Dios piensa de ti, lo que Dios tiene para tu vida. Y el versículo 27 dice que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, y eso dice que lo hizo que se mantuviera firme como viendo al invisible. Moisés salió de Egipto y se mantuvo firme por la fe, sin temer. Es que mire, mi hermano, cuando uno dice, sí, las cosas salieron mal o estoy en problemado, pero Dios tiene cuidado de mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, hay problemas, pero Dios tiene cuidado de mí. Fíjese lo que pasa. Moisés salió de Egipto, pero sin temer la ira del rey. No se fue temeroso, hermano, con incertidumbre adentro, temblando por dentro, hermano. ¿Y qué va a pasar? No. Dios tiene cuidado de mí.
No sé a dónde voy, no sé a dónde voy a llegar, no sé con lo que me encuentre. Lo único que sé es que Dios a mí no me deja. Y Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. No debo de tener temor. Ora, intercede, pero sin miedo. Pon las cosas en las manos de Dios. Y el versículo 28 dice que por la fe celebró la Pascua. Y entonces, por la fe se celebra la victoria antes de mirarla, mi hermano. Se celebra la victoria antes de mirarla. Yo termino. Primera de Juan 5:4. Es hora de terminar. Primera de Juan 5:4, el versículo que empezamos. Pasa el grupo de alabanza. Ocúpate de las obras de la fe. No te ocupes de las obras de la ley. No. Ocúpate de las obras de la fe. La Biblia dice, hermanas amadas, que Sara se sometía a Abraham llamándolo Señor, y dice que estaba sin ningún temor. ¿Qué quiere decir eso? Que no era por obligación. No era porque estaba amenazada. No porque le iba mal si no se sometía. No, es la fe. Lo llamaba Señor y dice, y vosotras habéis venido a ser hijas suyas si estáis sin ningún temor. Ahí es que te sometes, caminas en sujeción, y el marido amando a su esposa como a su propio cuerpo y siendo de bendición, pero no por miedo, sino porque tengo fe. Cuando dices no, cuando dices esto le agrada a Dios, a mí esto me bendice. Yo sé que a mi marido a veces se le traban los cables, a veces dice cosas pero yo sé que a mí me bendice ser sujeta y ser de bendición. Lo crees, lo tomas en tu corazón, no por miedo, no porque te van a golpear, no, sino porque tú crees, esta es la voluntad de Dios y esto me bendice a mí. Obras de fe. Y en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y mire lo que dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha llamado para que seamos más que vencedores, mi hermano. Pero por las obras de la ley nadie será justificado. Dios me bendijo porque me porté bien. No, te portaste bien porque crees en Dios, porque crees que Él existe y crees que es remunerador de aquellos que le buscan. Crees con todo tu corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, por las obras de fe que hay delante de nosotros. Prepáranos en la fe, Señor. Queremos creer, queremos tener esa fuerza espiritual dentro de nosotros que nos hace caminar confiados y seguros en tiempos difíciles. Cuando las cosas no se miran bien, decimos sí, pero Dios tiene cuidado de mí. Dios es el que me lleva hacia adelante. Dios es el que me ayuda. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Te bendecimos. Te damos la gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, mi Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Obras de fe. Obras de fe. Porque ¿cómo puedes mostrar la fe sino por las obras de la fe? Padre, te adoramos, te bendecimos. Sí, Señor. Voy a ver la victoria. Sí, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Caminaré en victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos.
Te damos la gloria a ti. Bendito eres. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que te haga, Él pelea por mí y Él pelea en mí, dentro de mi ser, con la fe que Él ha puesto en mi corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Voy a ver la victoria cada día, cada día. voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Simplemente camina con fe, mi hermano, y que la fe produzca obras. Que la fe produzca obras. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Santo, santo eres, Señor. Padre celestial, que cada uno sea elevado en su fe, Señor, pero una fe que sea vista, una fe que camine segura, una fe, Señor, que los lleve hacia adelante, que no se tema a la ira de Faraón, que no se tema los edictos de los gobiernos, que se camine confiado, con precaución, tomando y escondiendo aquello que sabemos que es tuyo y que tú lo preservarás, que tú lo guardarás, que hacemos nuestra parte, pero tú haces la tuya, Señor, y la tuya siempre es perfecta. Te adoramos y te bendecimos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Sí, mi Rey. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, mi Dios. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, sí. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Usa tu pueblo con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por tu luz admirable en cada uno, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Prospera la obra de sus manos. Úsalos para tu gloria. Llénalos de tu presencia, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria al Señor.